Mientras nosotros vivamos en este mundo, estaremos rodeados de una gran cantidad de tentaciones. Algunas pueden ser más fuertes que otras, pero son tentaciones al final. Como hijos de Dios, sabemos que una de las maneras de hacer frente a estas tentaciones radica en saber conocer la palabra de Dios, es decir, un escrito está. Pero existen otros factores que nos pueden ayudar. Es por eso que es importante reconocer y volver a repasar esta lección que titula Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 13. Para que nuestro estilo de vida armonice con la palabra de Dios, es importante que consideremos estos tres aspectos. Primero, tener el ejemplo del Señor Jesús muy claro para nosotros. En el segundo, vamos a ver la necesidad que tenemos de someter nuestra vida al poder del Espíritu Santo. Por último, veremos la importancia de practicar el culto y el canto. Vayamos entonces al primer punto, el ejemplo del Señor Jesús. Al respecto, es importante entender lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, muchas veces nos entra el deseo, el afán de dominar las Escrituras. Esto es bueno. Es bueno que nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Es bueno memorizar los textos bíblicos. Sin embargo, nosotros debemos aspirar a algo más que dominar la palabra de Dios. Nosotros debemos dejar que la palabra de Dios domine nuestra vida, que la palabra de Dios sea la norma bajo la cual nosotros estamos viviendo. Esto es lo que vamos a aprender precisamente del Señor Jesús. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, y lo vamos a hacer de forma muy general aquí, podemos ver lo siguiente en él. En el libro de Juan capítulo 5, en el libro de Mateo, vamos a ver lo siguiente. En ambos evangelios y en muchas otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, vemos que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, para sus enseñanzas o para hacer frente a ataques, el Señor Jesús utilizaba las Escrituras. No solo utilizaba en el Sermón del Monte, el Señor Jesús validó las Escrituras. Y aquí es importante aclarar que estamos hablando del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que creen que el Señor Jesús anuló, invalidó el Antiguo Testamento, y eso es un gran error. Tal como dice Mateo 5:17, yo no vine a anular, yo vine a cumplir, yo vine a obedecer lo que dice las Escrituras. El Señor Jesús jamás enseñó o habló algo en contra del Antiguo Testamento, porque estaría actuando en contra de lo que Él reveló. Al contrario, el Señor Jesús, estando en esta tierra, validó y se sometió al Antiguo Testamento, a las Escrituras que en ese tiempo tenía. Un detalle importante que vemos en el libro de Lucas capítulo 10 es el hecho de que el Señor Jesús estaba familiarizado con la Biblia. ¿No habéis leído?, pregunta Abel. ¿No saben lo que dice? El Señor Jesús estaba familiarizado y para Él, y en esto por favor les pido que se pongan a analizar, para Él como Hijo de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, era la máxima norma bajo la cual vivía. Con todo este contexto, no es de asombrarnos cuando leemos en Lucas capítulo 4 y el tentador se presenta, el Señor Jesús hizo frente a las tentaciones del enemigo con un escrito está, a pesar que Satanás empleó pasajes bíblicos para hacer caer al Señor Jesús, Cristo estaba tan familiarizado con la Biblia que sabía darle el uso correcto. ¿Qué podemos aprender de Cristo? Pues esto, utilizar las Escrituras, someternos a la Biblia, familiarizarnos con la Biblia, y así podemos hacer frente a falsas enseñanzas.
Con un escrito está, el Señor Jesús anulaba y vencía al enemigo. Pasemos ahora al segundo objetivo, someternos al Espíritu Santo. En el objetivo anterior consideramos el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, en este segundo objetivo, vamos a ver que no es suficiente cuando nosotros estudiamos solos la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros pretendemos hacer las cosas bien por nuestras propias fuerzas. Pablo dice algo muy interesante: yo sé que tengo que hacer lo correcto, pero no puedo hacer lo correcto. Y esto, por favor, entendamos, solos no podemos, es imposible. ¿Qué necesito entonces? Yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para todo esto. Miren, en esta parte es importante que entendamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 16. En resumen, podemos entender que es el Espíritu Santo quien pondrá en nosotros el querer hacer lo correcto, el querer estudiar la palabra de Dios, el querer buscar a Dios, y también hará el hacer en nosotros. Es decir, apreciados hermanos, solos no podemos hacerlo. Si yo pienso que más adelante voy a buscar a Dios, luego voy a orar, cuando yo decida, no, eso es imposible. Es el Espíritu Santo quien me llama, quien me busca para que yo esté en contacto con Dios. Ahora, cuando yo entiendo esto y pido ayuda al Espíritu Santo, podemos entender lo siguiente de estos 3 versículos. Cuando estoy leyendo la Biblia, Isaías 50 dice: será el Espíritu Santo quien te busque cada mañana para que tú tengas ese encuentro con Cristo. Cuando yo me despierto y a mi mente viene el deseo de buscar la palabra de Dios, no será porque en mí es ese deseo, será porque el Espíritu Santo está obrando. En el libro de mensajes selectos, en el tomo 1, se enfatiza la ayuda de los ángeles. Cuando yo busco al Espíritu Santo, los ángeles también me ayudarán a entender la palabra de Dios. En 1 Corintios, el apóstol Pablo explica que lo espiritual solo puede ser entendido de manera espiritual. Es decir, sin el Espíritu Santo no podré entender el verdadero mensaje de la Biblia. Recuerda que esta noche vamos a profundizar un poco más en todos estos detalles en el comentario en vivo que estaremos realizando. Pero para finalizar este objetivo, me gustaría que quede claro que sin la ayuda del Espíritu Santo será imposible que yo pueda entender la Biblia y más aún que yo pueda someter mi vida a la palabra de Dios. Tercer y último objetivo, el culto y el canto. Cuán importantes son para nosotros. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, pero sin el poder, sin la ayuda del Espíritu Santo, jamás podremos seguir ese ejemplo. Ahora, el Espíritu Santo, ya hemos visto en Filipenses, que pondrá en nosotros el querer como el hacer. También nosotros tenemos que poner nuestra parte. A este punto, cuando nosotros debemos de poner nuestra parte, vamos a llamarle el culto que debemos realizar. Dice Salmos 37 y el Salmo 62 que debemos escuchar la voz de Dios. Apreciados hermanos, la voz de Dios está en la Biblia. Yo no voy a oír de otra forma la palabra de Dios. Yo tengo que buscar a Dios en su palabra y en Él, dice el Salmo 62, voy a encontrar refugio. Esto, cuando yo lo realizo, cuando hago mi culto, prácticamente es un acto de consagración que yo estoy haciendo a Dios, que me estoy consagrando a Él. Y si lo hago con mi familia, también estaré realizando ese acto. Ahora, recordando lo que dice Isaías capítulo 50, que nos motivará a buscar cada día a Dios, debemos entender, apreciados hermanos, que el culto se realiza todos los días y es mucho mejor hacerlo durante las primeras horas de cada día. El famoso culto matutino, el culto de consagración que hacemos, y por supuesto también las últimas horas de cada día, es decir, cuando voy a descansar.
Entonces, el culto forma una parte importante de mi desarrollo espiritual, forma una parte esencial de mi crecimiento en la vida cristiana. Ahora, a esto sumémosle el consejo que encontramos en algunos salmos, como el 119. Guardando, dice, tus dichos, memorizando tu palabra. Es importante que nosotros memoricemos porciones de la Biblia. Ahora, la palabra de Dios es extensa. ¿Qué podemos hacer? En Efesios y en Colosenses podemos encontrar un gran secreto o un gran consejo a todo esto. Y es el cantar salmos, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, apreciados hermanos, la práctica del canto, la práctica de himnos, de cánticos que estén basados en la palabra de Dios, será una forma poderosa de cómo yo puedo memorizar porciones de la Biblia. Y es por eso que se hace importante para nosotros practicar el canto. Sin embargo, es importante considerar lo que dice Patriarcas y Profetas al hecho de resaltar el canto como una acción de mucho cuidado. Debemos cantar, dice, de la mejor manera, como si lo estaríamos haciendo con los ángeles del cielo. Entonces, cuidemos al momento de cantar nuestra adoración a Dios, que sea hecho de la mejor manera. Luego de explorar nuestra lección, debemos resumir lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer con estas 3 preguntas. En la primera, responderemos al ver el ejemplo de Cristo. ¿Cuánta mayor necesidad tengo yo de buscar y de depender de la palabra de Dios? ¿Qué cosas en mi vida pueden estar impidiendo que el Espíritu Santo me ayude a vivir de acuerdo a la Biblia? Finalmente, ¿qué lecciones aprendí esta mañana cuando hice mi culto personal? Finalmente, tenemos que tomar una decisión. Organiza tu tiempo para realizar los cultos matutinos y vespertino y en esos cultos puedes introducir cánticos. Ahora, de ser posible, escribe pequeñas frases con los textos más importantes que estudiaste y así estarás memorizando porciones de la Biblia. Finalmente, te invito a que sigas estudiando en esta oportunidad la siguiente lección del nuevo trimestre que titula Hacer amigos para Dios. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.